Hola, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristo Redentor. Qué alegría y qué privilegio es para mí poder compartir con ustedes el sermón basado en el Salmo 125. Recordemos que en las últimas semanas hemos estado revisando los llamados salmos de ascenso o salmos de los peregrinos, que eran las canciones que cantaba el pueblo de Israel mientras iban subiendo a Jerusalén para celebrar las fiestas judías. Nosotros podemos identificarnos con estos peregrinos porque también la iglesia de Cristo hoy es una iglesia peregrina que va rumbo hacia la Nueva Jerusalén, tal como lo hacían ellos, y podemos entonces encontrar en estas canciones principios acerca de quién es Dios y cómo se relaciona con su pueblo. Así que hoy día lo vamos a hacer a través de este salmo. El sermón de hoy lo he titulado Un canto a tres voces. Cuando nosotros revisamos la estructura de este salmo, que son solo 5 versículos, vemos que hay 3 secciones, 3 partes diferentes, y cada una de ellas nos dice algo acerca de Dios y de su relación con el pueblo. La primera de ellas son los 2 primeros versículos, y la he titulado Un canto de confianza en el Señor. Dice así: Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Fíjense que mientras van subiendo los peregrinos, sin duda se van inspirando en el paisaje que observan. Y los montes ya han aparecido en otros salmos anteriormente. Aquí representan entonces el cuidado y la protección de Dios. Tal como estos montes rodean al monte Sión y lo protegen físicamente, el Señor también, con su brazo poderoso, rodea a su pueblo y le protege. Qué gran, preciosa enseñanza parte este salmo dándonos. Hay un contraste acá entre el Dios de Israel y otros dioses paganos o dioses que nosotros pudiéramos tener aún hoy en día, que no se preocupan de su creación. El Dios de Israel es un Dios fuerte y un Dios que protege, un Dios que se relaciona, un Dios inmanente, podríamos decir. Este Dios entonces está dispuesto a este pueblo elegido poder cuidarlo. Y fíjense que los receptores de este cuidado, como dice el primer versículo, son aquellos que confían en el Señor. Ahí entonces nos preguntamos, ¿qué significa confiar en el Señor? ¿Significa simplemente creer que existe Dios? Acá nosotros podríamos ir a un pasaje en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. Ahí Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué algunos de ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Y ahí les cuenta una ilustración en la cual compara a dos tipos de personas. Hay una, por una parte, que es una persona que escucha a Jesús y hace lo que él dice, y que se parece entonces a un hombre que con mucha sabiduría, al construir una casa, se encarga de hacer un hoyo profundo, llegar hasta la roca y ahí poner los cimientos. El otro tipo de persona, en cambio, sería aquel que no se preocupa de esto. Escucha a Jesús, no actúa en concordancia, y entonces se parece a un hombre que simplemente construye su casa sobre la arena, sin mediar un fundamento. En ambos casos va a llegar la inundación. La inundación podríamos decir que se refiere a las pruebas, a las dificultades de la vida. El momento en que esta construcción es puesta a prueba, en que nosotros podemos encontrarnos delante de situaciones que están más allá de nuestro control. ¿Qué pasa? El hombre que construyó simplemente sobre la arena, su casa es destruida. Y dice que el desastre fue terrible, la Biblia. En cambio el otro, el que construyó sobre la roca, permaneció. Su casa no fue conmovida. Y ahí está el punto de unión con el Salmo. Tanto el monte Sión como la casa de este hombre sabio se mantuvieron inconmovibles. ¿Cuál es entonces la expresión de confianza? ¿Cómo es que se demuestra esta confianza en Dios?
a través de la obediencia. El confiar en Dios nos lleva entonces a rendir ante Él nuestra actitud, nuestra forma de vivir. Empezamos a vivir con los valores del reino, a relacionarnos con la creación, con nuestro prójimo, con nuestra iglesia, en base a lo que Él nos va diciendo. Podemos poner esto en perspectiva, por ejemplo, más contextual, en cómo nosotros obedecemos a las autoridades sanitarias de nuestro país. Nosotros le obedecemos en este contexto de pandemia porque tenemos confianza de que ellos saben más acerca de la epidemiología del virus y que quieren cuidar a la población. Pero cuando esa confianza se rompe, por ejemplo, ¿qué viene? Ahí es donde ocurre la desobediencia. Cada cual empieza a hacer lo que mejor le parece simplemente. Y es porque no hay confianza. Entonces este pasaje nos dice que aquellos que confían en el Señor van a ser inconmovibles. Por eso el llamado a nosotros es a confiar en Él y demostrarlo a través de una forma de actuar que es acorde con ello. Nos preguntamos entonces, en nuestra propia vida, ¿a dónde es que el Señor me está diciendo, demuestra tu confianza hacia mí? ¿En qué áreas de mi vida tenemos que ser obedientes? ¿Tengo yo que ser obediente a Dios? ¿O en qué área de nuestra vida como iglesia el Señor nos está llamando a ser obedientes, a manifestar confianza hoy, en el año 2020? La segunda voz de este salmo es un canto que no encuentra oposición. Esto aparece graficado en el versículo 3. ¿Ya? Este es la sección más cortita, es solo un versículo. Dice, no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Este segundo segmento sin duda está basado en el anterior. ¿Ya? Tiene que ver con la confianza hacia este Dios que es poderoso. Pero además acá se nos agrega el elemento de que no es simplemente poderoso, sino que además no hay ninguna otra fuerza en este mundo que pueda oponerse a ella. Este cetro de los impíos, ¿ya? Que nos recuerda la realidad del mal, de vivir en un mundo caído. Hay otras voces, hay otras canciones en nuestro ambiente. Para los judíos, en la época del reino de David y los que vinieron después, este cetro de los impíos se representaba concretamente en otros reinos, reinos enemigos, naciones poderosas que habían de apropiarse de la tierra de Israel y que traían con ellos la seducción, la invitación tóxica de otros dioses. Y muchas veces los reyes de Israel cayeron y adoraron a estos otros dioses. Nosotros, en cierta manera, hoy en día también estamos expuestos a la influencia de estos otros cetros de impíos. Como decía recién, hay otras canciones, otras voces en el mundo que nos están invitando a olvidarnos de los valores del reino y de empezar a adorar a estos dioses a través de actitudes muchas veces muy sutiles, pero que a la larga son un camino de muerte. Sin embargo, este pasaje, este versículo, encuentra un cumplimiento eterno en Jesucristo. Jesucristo arrebató el mundo al reino de las tinieblas y los trajo al reino de la luz. Él trajo vida a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, nosotros podemos tener confianza en este sentido, que se cumplió este versículo y que fue este cetro de los impíos fue removido y que hoy en día nosotros tenemos la esperanza de poder vencer a estas tentaciones en Cristo, ya que Él venció en la cruz. Aquí podemos pensar nosotros y reflexionar entonces, ¿cuáles son las tentaciones que como persona estoy enfrentando en este momento? ¿Cuáles son esas otras voces que me tratan de distraer entonces de este canto comunitario de alabanza a Dios? Que me tratan de minar en mi confianza hacia el Señor y llevarme por el camino de desobediencia. Y nosotros como iglesia entonces, ¿qué tentaciones estamos expuestos como comunidad? ¿Y dónde es que nosotros tenemos que ponernos más firmes y vencer la tentación? Y orar entonces como el Señor lo hizo en el Padre Nuestro,
para que Dios no nos permita caer en ellas. Por último, la tercera voz es un canto que clama por justicia. Los versículos 4 y 5 dicen así: Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los recto corazón. Pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores, que haya paz en Israel. Fíjense que estos últimos versículos son una oración, a diferencia de los anteriores. Esta es una petición directa a Dios que hace el pueblo. Y realmente podemos identificarnos con esta petición tanto en ese entonces como hoy en día en nuestro contexto. La gente clama por justicia, porque sabemos y se nota de que no vivimos en un mundo perfecto, sino que vivimos en un mundo caído, en el cual pareciera que a los malos les está yendo bien, mientras que los buenos son pisoteados. ¿Cómo no clamar entonces y pedirle a este Dios que es poderoso que ponga las cosas en su lugar? Y los israelitas hacían bien, y nosotros podemos hacerlo también con la misma confianza, porque ellos sabían que este Dios poderoso además es un Dios justo. Y ahí viene una diferencia con nosotros. Este Dios justo conoce perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Su sentido de justicia es muy superior a cualquier intento que nosotros pudiéramos tener de por nuestra propia cuenta poner las cosas en su lugar. No va a triunfar el mal, no será tenido por justo el impío, y la paz que llega por la justicia será conseguida en Israel. Esa es la certeza que tenemos. Hay otra reflexión, sí, más profunda que podemos hacer al examinar con cuidado este pasaje. Y es que para nosotros, claro, sería sencillo decir: Señor, a estos castígalos y a estos hazle el bien. Pero si examinamos profundamente nuestros corazones y exponemos ante el Señor nuestro propio pecado, ¿será que nosotros clasificamos dentro de los buenos en esta historia? ¿Quién es bueno? ¿Quién es recto de corazón? Romanos nos recuerda siempre de que no hay recto, no hay ni uno solo, nadie por sus propios méritos podría en ese sentido encontrar el favor del Señor. Y esa es una cierta paradoja que uno podría quizá encontrar en este salmo, que si el Señor realmente eliminara de la faz de la tierra toda la maldad, tendría que partir por eliminarnos a nosotros. Pero ante esta terrible realidad, es que recordamos que en Cristo, quienes hemos puesto nuestra confianza en Él, sí somos buenos, somos vistos como justos. Y el Señor nos adopta como hijos suyos, somos nuevas criaturas y empezamos a actuar conforme a los valores de este reino. Y es entonces que la paz de Israel, el shalom, que es esta palabra hebrea que significa esta paz en plenitud, ahora no solo abarca, como pedían los peregrinos en este salmo, a la nación física y terrenal que existía, que era Israel, ¿cierto? Sino que este shalom ahora se extiende, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, por donde sea que haya un creyente dando testimonio del Cristo resucitado. En conclusión, es que sí, este peregrinaje hoy continúa. Vamos todos rumbo a la Jerusalén celestial y que llegaremos ahí cuando el Señor regrese. Pero mientras tanto, queridos hermanos, discípulos y discípulas de Cristo, estamos llamados a ir por nuestras vidas cantando este canto comunitario que invita a toda la creación a recordar estas tres cosas que menciono ahora a modo de resumen. Primero, que hay un Dios poderoso. Nosotros cantamos que en Él vale la pena confiar, que al obedecer su palabra, al hacer las cosas en su amor, hay una seguridad inconmovible, que ni aun las circunstancias difíciles de este mundo, los terremotos físicos, los terremotos del alma, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la pobreza, ni las adicciones, ni los robos, ni la corrupción van a poder remover.
Segundo, nosotros cantamos que a este Dios que servimos no hay ninguna oscuridad que se le pueda oponer. Hoy tenemos la oportunidad de vencer las tentaciones de este mundo con la convicción de que la muerte definitivamente fue derrotada por Cristo en la cruz. Y tercero, que el Dios que adoramos es un Dios completamente justo, cuya justicia va más allá de la que nosotros en nuestra limitada perspectiva podríamos aspirar. Y es gracias a esa justicia que el verdadero Shalom va a ser por fin alcanzado en nuestra amada tierra. Hermanos, que el Señor nos bendiga como iglesia, que sigamos cantando este canto y muchos otros más, y que podamos adorar al Señor que nos ama, que nos cuida y que nos desafía también a hacer lo mismo por nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga.